Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto. La Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada de este jueves 29 de abril está llena de información, por supuesto, como suele ocurrir en nuestro país, acontecido, en nuestro país estremecido día a día por acontecimientos, sucesos, tragedias, rencores, sí, hay que decirlo. Pero bueno, nada de eso puede hacernos perder a nosotros la sindéresis, nada de eso puede hacernos perdernos a nosotros el rumbo, la necesidad de tener cada vez mayor y mejor discernimiento para ubicar no solamente lo que pasa, sino lo que hay que hacer para superar lo que pasa. Creo que en medio de tantas cosas que ocurrieron en las últimas 24 horas, sería incómodo, sería injusto escurrir el bulto y no ir la sorpresa y el malestar por lo que suscitó en algunos sectores, no en el país, en algunos sectores, el fallecimiento del ministro. Ayer yo cerré mi programa con un comentario parco, escueto, sobre este asunto. Y dije simplemente que había conocido yo a Istúriz hace mucho tiempo, cuando él era dirigente magisterial en las filas de Acción Democrática y del Movimiento Electoral del Pueblo, y que en su ejecutoria como funcionario del chavismo yo lo había adversado duramente, pero que al haber trascendido el señor Istúriz este plano, al encontrarse en otra situación, su condición humana, al haber fallecido, entonces ahí se termina el debate. Para sus restos, paz, es lo que yo deseo. Y sobre su memoria, bueno, ya la historia y el pueblo lo ubicarán en el lugar exacto que le corresponde. Yo no voy a pelear con alguien que ya no se puede defender. Yo no voy a insultar a alguien que ya no puede replicar. No lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer no porque ese personaje no se lo merezca. No lo voy a hacer porque yo no me lo merezco. Porque yo como ciudadano, bien, como demócrata, no me merezco actuar de esa manera. No me merezco comportarme de esa manera. No merezco replicar la conducta intolerante de quien adverso. Ese es el fondo del asunto. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? ¿Cuál es una de las mayores taras del chavismo en tanto como movimiento político? Bueno, que ellos le niegan la condición, hasta la condición humana, a quien lo adversa políticamente. Más de una vez, factores del chavismo o el mismo Chávez dijeron que sus adversarios no eran oponentes políticos, sino que eran malos hijos de la patria, apátridas. A veces incluso negaron la condición humana de quien le adversa. Dicen que quien le adversa es la nada. Eso es lo que distingue ese planteamiento. Esa es la manera en que ese factor trata y maltrata
a quien le adversa. Esa es una de las grandes limitaciones de ese enfoque, porque quien no entiende que la diversidad es precisamente la raíz, el origen de la riqueza, de la productividad de un enfoque, de la posibilidad de crecimiento de un enfoque, quien no entiende eso está condenado entonces a mermar, independientemente de que un hecho fortuito o una circunstancia económica afortunada lo ponga en la cresta de la ola durante un periodo histórico. Pero eso como proyecto va palo abajo, como efecto está en este momento. Ahora, y esto es muy importante tenerlo claro, ¿cómo se adversa aquello que uno rechaza? Imitándolo. Si tú lo imitas, dejas de ser alternativa y te conviertes en clon, te conviertes en copia, te conviertes en reproducción, en repetición de aquello que dices adversar. Ayer un político venezolano, el ex gobernador Capriles Radonsky, coloca en las redes sociales un mensaje donde expresa su condolencia a la familia de Aristóbulo Istúriz y dice que a pesar de las diferencias políticas lamenta su fallecimiento. ¿Qué está haciendo Capriles? Estoy hablando de Capriles, político con el cual ustedes saben yo he tenido diferencias importantes. Pero ¿qué está haciendo Capriles? Chico, está haciendo algo de elemental sentido común, de elemental ejercicio humanitario de la función pública. Se está comportando como un ser humano. Eso es lo que está haciendo Capriles. Y lo está ejerciendo, yo diría que de manera importante. Porque el político tiene la responsabilidad de asumir la dimensión pedagógica de su rol. Él sabe que si él se pone fanático, él sabe que si él se pone violento, él sabe que si él se pone irresponsable, entonces ese ejemplo cunde y habrá mucha gente que se ponga violenta, fanática e irresponsable, como en efecto ha ocurrido en el pasado. Por eso es tan importante que hoy ese y cualquier otro dirigente político se arriesgue precisamente a ejercer una rectoría, no solamente con su discurso, con lo que dice, sino además con la matriz de cómo y por qué lo dice, porque su ejemplo cunde. Entonces, Capriles hace eso, y lo hace de manera certera y correcta. ¿Cuál es la reacción de ese reducido grupo de venezolanos que tiene acceso a las redes sociales? Lamentablemente reducido. Bueno, la reacción en algunos casos fue lamentable, fue de callapa, fue de insultar no solamente al fallecido, sino a quien emitió el mensaje de condolencia. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso? ¿Y ustedes creen que eso habla bien de ese grupo? Ya no solamente como seres humanos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. No, chicos, incluso desde lo que ellos pretenden, de ser alternativa política, referente político. No vale. Desde el punto de vista humano es una posición lamentable, lamentable. Y desde el punto de vista político es absolutamente contraproducente. Porque, repito, no son alternativa al chavismo. Son una mala copia de la intolerancia chavista. Esto hay que decirlo claro. Hay que decirlo claro. ¿Por qué? Porque el tema no es, repito, la memoria de Istúriz. Ese no es el punto. El punto es cuál es el país que queremos construir. Es un país donde un extremo reproduzca los desmanes de otro. ¿Qué es lo que queremos construir?
Un chavismo, pero no rojo, sino azul, amarillo, blanco, verde. ¿Qué es lo que queremos construir? Que cada uno de ustedes lo piense. Repito, yo no estoy defendiendo, ni mucho menos, las ejecutorias de tal o cual funcionario chavista, vivo o muerto. No. Yo estoy hablando de nosotros, de la calidad de la oposición que hacemos, de la calidad de propuesta que tenemos que levantar, de la calidad de Venezuela que tenemos en mente y en el corazón de cara al futuro. De eso es que estoy hablando yo. Repito, creo que el fallecimiento de Istúriz, reveló muchísimas cosas, entre otras, lo extenso e intenso del resentimiento en nuestro país. ¿Qué voy a decir yo? ¿Que ese resentimiento es injustificado? No, desgraciadamente no. Ese resentimiento tiene profundidad. Por acá alguien me dice que informe y comente algo más de valor. Vamos a hablar de otras cosas en el transcurso del programa, pero ¿sabe una cosa? Le cuento. Para mí no hay nada más importante que la dirección y el sentido del esfuerzo que tenemos que hacer los venezolanos para salir de esta desgracia. Y si nosotros, en vez de ser una fuerza alternativa, si el país que quiere cambio, en vez de querer cambio, lo que quiere es venganza, revancha o resentimiento, entonces no vamos a salir de esta situación. Vamos a cambiar de élite, cambiar de grupo en el poder, pero no vamos a cambiar en lo esencial, en lo profundo. No vamos a dejar de ser un país enfrentado entre nosotros mismos. Vamos a ser un país de odiantes, no de odiosos, de odiantes. Y yo no quiero eso, ni para mí, ni para mis hijos. Ni para mí, ni para este pueblo que en su inmensa mayoría, aunque no tenga acceso a las redes, aunque no tenga acceso a las palancas del poder, en su inmensa mayoría, este pueblo lo que quiere es vivir, este pueblo lo que quiere es prosperidad sostenible, este pueblo lo que quiere es progreso. ¿Entiendes? Y no se puede construir prosperidad donde hay violencia. La prosperidad huye de la violencia. Y hay violencia allí donde los actores políticos y sociales, en vez de entender que tienen que cooperar, se empeñen en destruirse. Ese es el drama, esa es la situación. Por eso este tema creo que es fundamental, no para el intercambio de insultos, que es lo que desgraciadamente alguna gente copió del chavismo, no, para la construcción de reflexión. Ese es el punto, ese es el tema. Eso es lo que en esta madrugada les propongo como eje de pensamiento. Ayer, muchísima gente escribió mensajes, no con el cerebro ni con el corazón, sino con la bilis. Yo les estoy proponiendo que usemos el corazón y que usemos el cerebro, que usemos las mentes y los corazones para imaginar, para soñar un país diferente. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que existe antes fue imaginado, antes fue soñado, antes fue diseñado por alguien. Todo lo que existe, la guerra, la violencia, la maldad, los estados fallidos, las sociedades caotizadas, todo eso existe porque alguien primero lo dibujó, lo diseñó, lo transformó en doctrina. Así. Es sencillo, el razonamiento es sencillo. La silla en la que usted está sentado en este momento existe porque alguien la diseñó primero. Bueno, esa Venezuela de prosperidad económica, esa Venezuela de democracia política, esa Venezuela de sociedad inclusiva y respetuosa, esa Venezuela hay que imaginarla antes. Y unos corazones embargados de resentimiento no pueden hacerlo. Ese es el punto que les planteo. ¿Y saben por qué se los planteo? Porque yo puedo darme el lujo que me he dado toda mi vida como referente público. Yo no ando buscando votos, ¿vale?
Yo cuando he buscado votos, los he buscado para otros, los he buscado para los demócratas. Yo no estoy buscando aplausos ni likes. Yo estoy haciendo lo que hace la sociedad civil, lo que hacen los dirigentes comunitarios. Yo no bajo línea, yo comparto información, yo comparto y promuevo reflexión. Por eso, repito, lo ocurrido ayer, a mí en algunos casos incluso me llena de vergüenza. Que una parte de esa Venezuela que dice querer cambio se comporta como la parte más oscura y revanchista del chavismo más atrasado. Eso hay que abordarlo, hay que asumirlo y hay que corregirlo. Ese es el punto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ojalá que se haya podido restablecer la señal en el caso de Instagram. Ojalá que en efecto haya podido resolverse este problema. Sí, en el segmento anterior, dedicado a esta reflexión necesaria a propósito de lo sucedido en el entorno de los funerales del señor Aristóbulo Istúriz. Qué bueno que hay muchísimas otras noticias que están sobre el tapete en esta madrugada del jueves 29 de abril. Hay una que lamentablemente parece no ser sexy, ¿no?, para los formadores de opinión, y que para los ciudadanos acostumbrados a enfrentar desde el silencio las complejidades del día a día, bueno, simplemente se asume con normalidad. Pero los que trabajamos en los sectores populares queremos levantar una voz de alerta. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMET, emitió ayer una alerta meteorológico. El aguacero de hace 48 horas no fue simplemente un incidente en solitario. Hay una vaguada en el Caribe, hay un frente frío sobre Venezuela, hay una nubosidad importante sobre buena parte del territorio nacional, lluvias importantes, lluvias severas sobre buena parte del país. Repito, para quienes trabajamos y vivimos en los sectores populares, esto es más que un comentario, esto es más que una noticia. La fragilidad de nuestras ciudades es extrema en estos momentos. Cuerpos que
generalmente, aún en medio de la precariedad, podían ayudar, hoy están casi en la indigencia, como es el caso de la mayoría de los bomberos o quizá la misma Protección Civil. Tenemos también el que buena parte de los mecanismos de alerta temprana por parte de las comunidades organizadas en los barrios, en los sectores populares, hoy están esas estructuras huérfanas, descabezadas, porque los activistas populares que integraban esos equipos están hoy fuera de nuestro país, están hoy como parte de la diáspora dolorosa pobre que está inundando fundamentalmente los países de la región, los países latinoamericanos. Entonces, repito, la amenaza es triple. Tenemos por un lado la amenaza de la vaguada, por otro lado la destrucción del tejido institucional, del precario tejido institucional que podía dar auxilio, que podía dar apoyo a las víctimas de las lluvias, y por último tenemos que se ha debilitado incluso el músculo social que permitía la autoayuda, que permitía que las comunidades organizadas tuviesen sus mecanismos de alerta temprana e incluso en algunos casos sus propios planes de evacuación ante la crecida de las quebradas. Pero todo eso hoy está muy, muy debilitado. Por eso, repito, ante el alerta formulado por el Instituto Nacional de Meteorología, por el INAMET, nosotros hacemos también un llamado, sobre todo, bueno, no a las autoridades, porque, ¿qué te puedo decir? Un llamado a la ciudadanía, un llamado a las comunidades, un llamado a activar en esta condición compleja la solidaridad y la ayuda del vecino con el vecino, del ciudadano con el ciudadano. Esto es demasiado importante en estos momentos. Fuera del aguacero torrencial de hace 48 horas, en el día de ayer no se produjeron sino esporádicos chubascos, gracias a Dios. Sin embargo, hay que estar muy pendientes porque el alerta meteorológico lanzado por el INAMET nos habla de un peligro sostenido para los próximos días. Y repito, en esta condición de precariedad es importante activar entonces esa solidaridad de vecino con vecino, de ciudadano con ciudadano, porque el Estado que podía acudir a auxiliar al ciudadano hoy está, bueno, extremadamente precarizado, extremadamente debilitado, y aquellos que tienen en sus manos recursos y poder los emplean para otras cosas, no para ayudar a la gente. Ese era el primero de los temas que queríamos abordar en este segundo segmento del programa. El tercero tiene que ver con la situación de Apure. Diversos despachos dan cuenta de diversos despachos de agencias internacionales de noticias dan cuenta de las reacciones tardías del Ministerio de la Defensa venezolano en relación a lo ocurrido. Comparto con ustedes el texto del despacho de la agencia Fran Press. Titulan así: sube a 16 cifras de militares venezolanos muertos en choques con irregulares en frontera con Colombia. 8 militares venezolanos fallecieron en enfrentamientos con grupos irregulares en la frontera con Colombia, elevando a 16 el número de bajas desde que comenzaron estos combates en marzo, informó el Ministerio de Defensa venezolano este miércoles. El organismo publicó una esquela con los nombres de los 8 soldados muertos en combate, entre comillas acá, sin precisar si el hecho guarda relación con unos cruentos combates que reportó este lunes en un anterior comunicado. Sin referirse al número de bajas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó más temprano condolencias a los familiares de los uniformados muertos en combates que tienen lugar desde el pasado 21 de marzo en el estado Apure, en el oeste venezolano, limítrofe con Colombia, y que ha forzado el desplazamiento de civiles. Muy lamentablemente, dijo Padrino, tenemos que hoy elevar oraciones, elevar nuestras plegarias al cielo por compañeros que, cumpliendo el juramento de defender la patria hasta su último aliento, han trascendido este plano terrenal en combate contra grupos irregulares colombianos en nuestra frontera, dijo durante declaraciones transmitidas por la televisión gubernamental.
El titular de Defensa renovó sus señalamientos contra el presidente colombiano Iván Duque, a quien Caracas acusa de secundar al gobierno de Estados Unidos en presuntos planes para derrocar al mandatario Nicolás Maduro. El mayor tributo que podemos hacerle a estos mártires, dijo Padrino, a estos héroes de la patria, no viene dado por protocolos militares, vendrá dado por el esfuerzo que continuaremos realizando los patriotas para expulsar estas plagas que pretenden traer la guerra, señaló Padrino. Maduro denunció el pasado 4 de abril que estos grupos a quienes vincula con el presidente Duque plantaron minas antipersonales en territorio venezolano que han contribuido a las bajas militares. Las autoridades venezolanas evitan normalmente identificar a los grupos irregulares más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al narcotráfico y a Duque. Aunque el mandatario venezolano reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de la FARC puedan estar detrás de estos enfrentamientos, ambos países con una frontera común de 2.200 kilómetros rompieron relaciones después que el gobierno de Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. ¿Qué comentarios nos pueden merecer estas declaraciones? Bueno, en primer lugar, que lamentamos continúe la opacidad en el manejo de los datos, en el manejo de la información sobre esta trágica situación. La información de que disponemos, información que viene dada por fuentes tan creíbles como por ejemplo el párroco de la población de La Victoria en Apure, es decir, el párroco del pueblo que está en pleno corazón de eso que algunos llaman el teatro de operaciones. Bueno, nos hablaba de 12 víctimas fatales, 12 cuerpos que él tuvo que recoger porque la guerrilla le dio permiso para hacerlo. De acuerdo a todo esto, a las informaciones hechas públicas por ese defensor de los derechos humanos llamado Walter Márquez, el exdiputado Walter Márquez. Entonces, en primer lugar está la disparidad de los datos, de los números. En segundo lugar, molesta, ciertamente, hace ruido, ciertamente, el intento de utilizar incluso una circunstancia tan dolorosa como esto para hacer propaganda política a tesis insostenibles. Insostenibles. O sea, decir a estas alturas que el gobierno de Duque o el gobierno norteamericano está detrás del Frente Décimo de la FARC, de la disidencia de la FARC, es pretender que el venezolano no sepa que las FARC fue perseguida, hostigada, cercada y derrotada militarmente precisamente por el Estado colombiano y por el ejército colombiano. Ese es un dato claro. Pretender que esos guerrilleros, ¿no?, son agentes subrepticios del imperialismo norteamericano es desconocer que esa victoria política y militar del Estado colombiano sobre la guerrilla fue obtenida, entre otras razones, gracias a la sólida alianza entre el gobierno norteamericano y el Estado colombiano a través del llamado Plan Colombia. Ojo, yo no estoy ni reivindicando, ni felicitando, ni apoyando los diseños políticos de los gobiernos de Colombia en el transcurso de la guerra civil, de la prolongada guerra civil colombiana. No, yo no estoy haciendo eso. Yo simplemente estoy reseñando un hecho. Esa guerrilla está replegada hacia Venezuela fundamentalmente porque fue derrotada en territorio colombiano, política y militarmente, por ese Estado que representa hoy el presidente Duque y por sus aliados fundamentales, que son precisamente el gobierno norteamericano. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, pretender venderle a los venezolanos algo que sencillamente no tiene pies ni cabeza, eso es faltarle el respeto a la inteligencia del venezolano. Eso es como cuando se ponen a hablar de que China es comunista, o de que Putin es comunista. Eso es pretender, repito, seguir haciendo política desde la base
de la ignorancia, de promover la ignorancia de la gente. Hoy el planeta entero sabe que la potencia capitalista más grande del mundo es China. Que es un capitalismo singular, que es un capitalismo de Estado, que es un capitalismo con dictadura. Cierto, sí, pero es capitalismo y claramente el más implacable del planeta. Si hay capitalismo salvaje en el planeta Tierra, está allí en China y su capital es Beijing. Decir que Vladimir Putin es un líder revolucionario, repito, es faltar el respeto a la inteligencia de la gente. Todo el mundo sabe que Vladimir Putin es esencialmente un líder nacionalista, populista, que alzando las banderas de la recuperación del sueño de la preponderancia rusa, hace y deshace en forma antidemocrática en su país. Eso tiene que ver con las anteriores coordenadas del enfrentamiento este-oeste en el planeta. No. Pero el gobierno de Maduro y antes el gobierno de Chávez utilizaban eso, repito, haciendo uso y abuso de la falta de información de la gente, promoviendo la ignorancia. Bueno, algo parecido ocurre acá, ¿no? Nos están diciendo que esos sujetos, esos criminales, esos terroristas, esos narcotraficantes que han sembrado minas en nuestro país, que tienen largo tiempo haciendo ocupación del territorio en nuestro país, que tienen radios en nuestro país, que se meten en las escuelas de nuestros niños a adoctrinarlos. Sí, aquí en nuestro país. Decir entonces que resulta que son agentes de Duque, por el amor de Dios, ¿vale? Repito, que no se utilice esta trágica, muy trágica y muy dolorosa situación para seguir vendiéndole al país, para pretender seguir vendiéndole al país tesis absolutamente insostenibles. Tengan sentido común, ¿vale? Abran los ojos, abran el cerebro. El peligro que se está enfrentando ahí en la frontera es inmenso, inmenso. Si algunos ven esto simplemente como una pugna entre grupos, entre bandas, por controlar las rutas del narcotráfico, bueno, en realidad lo que están haciendo es agarrando el rábano por las hojas. Lo que están es viendo la superficie apenas del conflicto. Yo les invito a ustedes que me están escuchando, y si me están escuchando es porque tienen acceso a Internet. Si tienen acceso a Internet, entonces vamos a hacer uso creativo de ese acceso. Yo les invito a que busquen en Internet los mapas de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, de 1800 y tantos, y van a ver una inmensa cantidad de territorio muy superior a lo que hoy es nuestro país legalmente. ¿Y qué pasó con ese territorio? ¿Cómo perdimos ese territorio? ¿Lo perdimos en guerra contra algún estado cercano? No, chico, lo perdimos con Colombia, lo perdimos con Brasil, gracias a nuestros conflictos internos. Lo dejamos perder, no nos lo arrebataron, lo dejamos perder. Es historia, no son cuentos. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque es que el peligro mayor que tenemos en este momento en la frontera, repito, no es que el grupo tal de la FARC le gane al grupo cual de la FARC en el control de las rutas o de las rutas del narcotráfico o de las pistas clandestinas. No, vale. El peligro mayor que tenemos es el desmembramiento del país. Y enfrentar ese peligro tiene que ser una consigna de todos los venezolanos. Entonces necesitamos un liderazgo que haga esa convocatoria con esa amplitud, con esa profundidad. No esta cosa que estamos viendo en el día de hoy. Es necesaria, sí, la unidad de los venezolanos para enfrentar ese gravísimo peligro que están enfrentando unos pocos venezolanos en la frontera. Y me refiero a los campesinos de Apure, y me refiero a los comerciantes del Táchira, y me refiero a los productores agropecuarios del Zulia, y me refiero
a nuestros indígenas y amazonas y de la zona sur de Bolívar. Ellos están enfrentando desde hace muchísimo tiempo los atropellos de la guerrilla, los crímenes de la guerrilla. Bueno, es hora de que todos esos venezolanos reciban el apoyo, el respaldo del resto del país. Pero para eso hace falta una convocatoria creíble por parte de un liderazgo que sea ciertamente nacional. Ojalá que quienes estén llamados a hacerlo entiendan la dimensión, la gravedad de esta hora y dejen de pensar que pueden utilizar esta gravísima y dolorosa circunstancia para seguir adelantando agendas políticas deleznables. Mi palabra, reitero, por tercer día consecutivo, mi palabra de condolencia a los familiares de los soldados y los oficiales venezolanos caídos, asesinados por la guerrilla. Nuestra palabra de respeto, nuestra palabra de solidaridad para sus familiares y para toda la familia militar venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación del frigorífico CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hay otros temas, por supuesto, también muy relevantes, muy importantes, que en el día de ayer estremecieron la opinión pública y sobre todo las redes sociales. Creo que uno de los más candentes es el referido al tema del estupro. Hay mucha gente que está hoy manejando ese concepto, repitiendo esa palabra, sin saber siquiera qué significa. Estupro es una conducta abusiva, una conducta sexual abusiva contra un menor de edad. Tiene, por supuesto, acotaciones legales detalladas, pero en esencia es básicamente eso. Existe un movimiento mundial de reivindicación de los derechos de la mujer a vivir sin sentir la impunidad de los abusadores, el derecho de la mujer a denunciar los abusos y a que esa denuncia sea escuchada con respeto, que tenga además consecuencias esa denuncia, no simplemente la disculpa del abusador, sino consecuencias legales. Ese movimiento internacional llamado Me Too, bueno, al parecer llegó a Venezuela. Hubo una primera circunstancia en la cual unos sujetos vinculados a una banda musical fueron señalados
por algunas de sus víctimas de haber incurrido en conductas indecorosas, conductas de abuso, específicamente de abuso sexual contra esas víctimas, estando esas víctimas en situación de minoría de edad. Ayer hubo una nueva variante de este tema y el protagonista fue otro, un escritor venezolano, periodista venezolano, llamado Willie McKay, fue señalado a través de una cuenta en la red social Twitter de haber incurrido en estupro, de haber abusado de una menor. Este caso tomó un giro importante a partir precisamente de la reacción de McKay. McKay emite un comunicado admitiendo la veracidad de esas acusaciones. De hecho, puedo citar para ustedes el titular del portal Runrunes. Dice exactamente así: Willie McKay admite acusaciones de abuso sexual. Esto, por supuesto, trajo consecuencias inmediatas. Ayer, antes de que cayera la noche, uno de los portales informativos más prestigiosos del país, por la calidad de sus contenidos y porque además de noticias hace investigación en profundidad, es el portal Pro Da Vinci. En Pro Da Vinci el señor McKay tenía un papel destacado, un rol destacado. Pro Da Vinci se pronunció ante las acusaciones contra McKay y ante el hecho de que McKay admitiera la veracidad de las mismas, prácticamente expulsando a McKay de ese portal y dando todo su respaldo a las denuncias formuladas e insistiendo en un tema crucial, en un tema básico, que es el que las víctimas deben ser escuchadas y que esas denuncias deben tener consecuencias. Eso fue lo que hizo el portal Pro Da Vinci, el portal donde efectivamente el señor McKay tenía una relación profesional. Luego hubo también una reacción institucional, y así lo refiere el diario.com. Ministerio Público abrirá investigación contra Willie McKay, Alejandro Sojo y Tony Maestrassi por abuso sexual y estupro. Alejandro Sojo y Tony Maestrassi son músicos y están vinculados con la banda musical a la que hacíamos referencia al principio del comentario. Bueno, toda esa información está circulando, toda esa información no es novedad para ustedes, toda esa información está, como diría alguien, en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que me interesa destacar en este comentario ante la atención de ustedes? Que no podemos desvincular esto que está ocurriendo en este caso, las denuncias de abuso sexual, las denuncias de estupro, no podemos desvincular esto de lo que es la lucha por la reivindicación de la mujer en su dimensión más amplia. Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos meses, en el marco de la emergencia humanitaria compleja, es muy duro, es terrible, nos afecta a todos, pero no a todos nos afecta de la misma manera. Afecta de manera más cruel, afecta con mayor saña a los más débiles. Y entre los más débiles está la mujer pobre venezolana, la mujer en general, pero específicamente la mujer que además es débil social, es débil jurídico y es débil económico. Lo que está ocurriendo es dantesco. Lo que está ocurriendo en la frontera es terrible. Lo que está ocurriendo afuera en la diáspora contra la mujer venezolana, contra los venezolanos en general, contra los venezolanos pobres específicamente, es terrible. Y contra los venezolanos pobres y del sexo femenino es peor aún. Entonces, repito, esto que está pasando en este momento, por favor que nadie lo entienda como un tema casi que de farándula. No. Los personajes involucrados en estas últimas situaciones efectivamente
están involucrados con el mundo de la música o con el mundo de la comunicación, ciertamente, es verdad. Y quizás por eso, precisamente, tiene esto una mayor difusión. Pero no olvidemos que el feminicidio, por ejemplo, se transformó en una de las consecuencias no esperadas de la pandemia, del encierro y la cuarentena. No olvidemos eso. No olvidemos lo que está ocurriendo a nivel económico con la mujer, la masacre laboral que está pasando. Hoy sale una noticia que tiene como fuente el Fondo Monetario Internacional. Hace 24 horas salió la información de que Venezuela está de primero, liderando el ranking mundial de los países en miseria. Eso es terrible. Pero hoy salió la información de que el índice de desempleo en nuestro país ronda el 58%, récord planetario. Eso es terrible, pero a eso hay que meterle una mirada de género. Hablamos del tema de la violencia sexual al principio de este comentario, aludiendo a lo ocurrido en el caso Willie McKay, en el caso de estos músicos denunciados por estupro. Repito, subrayo, eso es gravísimo, las denuncias tienen que ser escuchadas y tienen que tener consecuencias legales. Esto no se trata simplemente de una disculpa por parte de aquel que es señalado. Eso es gravísimo, pero repito, insisto, ubiquemos esto que está ocurriendo en el contexto de la agresión sistémica, continuada, terrible contra la mujer, que tiene desde las manifestaciones de violencia más grasa, más criminal, más homicida, como es el feminicidio, hasta el tema económico, que es un tema que pone de relieve el que esta preocupación no puede ser simplemente una preocupación de las mujeres o de los colectivos feministas. No vale. Esto es un problema de todos nosotros como sociedad. ¿Cómo va a salir adelante un país que niega a la mitad de su población, que agrede a la mitad de su población, que discrimina a la mitad de su población, sobre todo a la mitad más productiva? Porque esa es la otra cosa. La mujer venezolana, y eso está probado estadísticamente, es más exitosa tanto en el ámbito de la academia como en el mundo del trabajo. Se gradúa más rápido y con mejores notas que sus compañeros masculinos. Y una vez en el mundo del trabajo, obtiene más y mejores resultados que sus pares masculinos cobrando sueldos inferiores. Eso está probado por distintas investigaciones. Repito entonces, no se trata solamente de que la mujer sea la mitad de la población venezolana. Se trata de que es además la mitad más productiva, pero esa mitad más productiva está sufriendo un retroceso atroz en lo que es su acceso a la información, en lo que es su acceso a las aulas, en lo que es su acceso al mundo del trabajo, porque en el marco de la emergencia humanitaria compleja, en el marco de la crisis por la pandemia, cuando alguien en la familia tiene que abandonar el trabajo para dedicarse a cuidar a los hijos, la primera que lo hace es la mujer. Es decir, se está produciendo un retroceso gravísimo. Lo que se había avanzado en medio siglo se retrocedió en 3, 4 años, 5 años. Y eso, este tema es como el tema de los equilibrios ecológicos, ¿no? A la selva le toca siglos construir sus ecosistemas, su hábitat, ¿ve? Pero destruir la selva, eso es rapidito. Eso es una motosierra o un incendio. ¿No me entiendes? Pero lo mismo pasa en esta materia. Para que la mujer venezolana haya alcanzado los niveles de incidencia social, cultural y económica que logró hacia finales de los 90, pero tuvieron que pasar los 40 años de democracia, casi medio siglo. Pero eso que se avanzó en medio siglo se está perdiendo brutalmente
en 4 o 5 años. Y recuperar eso de nuevo, eso va a ser muy complejo, eso va a ser muy complicado. Entonces, insisto, este no es un tema de la mujer o de los colectivos feministas, este es un tema de la humanidad, este es un tema del país, este es un tema de la sociedad. Por eso, no basta simplemente con emitir declaraciones de solidaridad con las víctimas y de denunciar a los culpables de estupro o abuso sexual. Aquí tenemos que levantar un movimiento de opinión sólido, plural, contra el feminicidio, contra la discriminación, contra el abuso, porque lo que está en juego no solamente son los derechos de la mujer como sector, como género. Lo que está en juego también es la posibilidad de que nosotros, todos los venezolanos, la sociedad venezolana, tenga la capacidad necesaria de detener la caída del país y de iniciar la reconstrucción del mismo, tanto en su dimensión económica, como en su dimensión política, como en su dimensión humana y cultural. Eso no será posible sin el esfuerzo plural, sin el esfuerzo convergente de hombres y mujeres, de hombres conscientes y responsables, y de mujeres respetadas y empoderadas. Eso hay que lograrlo. Ahora, esto que está ocurriendo nos refleja también cuánto se ha retrocedido en los últimos años. Bueno, ese retroceso hay que asumirlo. ¿Para qué? Para poder corregirlo. Ese es el llamado y la reflexión que queremos dejar sembrada a propósito de los hechos de las últimas 24 horas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano de lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.